Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Julián Chaparro, cursante de la carrera de Psicología. Y hoy, para la materia de Introducción a la Geopolítica, les voy a hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para esto debemos hablar desde cuándo se origina el conflicto. Repasando sus antecedentes históricos, estos dos países pertenecieron a la Unión Soviética. Pero Ucrania nunca estuvo completamente de acuerdo o feliz dentro de esta unión, y es por eso que en su momento, dentro de la Segunda Guerra Mundial, esta incluso llegó a albergar dentro de su territorio parte del ejército alemán. Ahora, saltando un poco más al presente, en 2010, que fue elegido el presidente prorruso Víctor Yanukovych, aquí debemos empezar a aclarar una cosa, que después de la independización de Ucrania, país se dividió en 2 grupos étnicos, que son los de lengua materna ucraniana y los de lengua materna rusa. Los de lengua materna ucraniana eran un poco menor al 70% y los de lengua materna rusa eran un poco mayor al 30%. Entonces, continuando con el presidente prorruso, él tuvo un mal desempeño por cuestiones de malversación de fondos, entre otras. Y aunque había un buen PIB mm, en el país de Ucrania en ese momento, esto fue lo que surgió para la oportunidad de que se unieran a la Unión Europea, lo cual al presidente Putin no le agradó y Rusia le hizo una oferta económica al presidente de Ucrania para que estos no se unieran. Una oferta bastante considerable, por lo cual el presidente, al ser prorruso, aún influenció más en su decisión y pues descartó la unión que antes se había planteado, lo cual enfadó al pueblo ucraniano y se hicieron protestas y hubo un conflicto interno que supuestamente había sido disuelto en octubre del 2014, pero fue hasta el 2015. Después de que este presidente fuera derrocado y huyera del país. Pero lastimosamente en base a esto, más adelante se empezó a surgir otro conflicto entre las dos etnias, ya que al ser parte del partido ruso, empezaron a salir muchos entes armados y uno de ellos tomó lo que era la región este de Ucrania y pues en base a todos estos entes que empezaron a surgir, Ucrania se dividió y dos estados lograron independizarse, que es la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, que a día de hoy siguen siendo independientes a Ucrania. Aunque en cierto punto hubo un cese a todo este conflicto, fue como que por fuera, porque por dentro siempre siguieron habiendo ciertos conflictos que podían explotar de un momento a otro, ya que la parte prorrusa era apoyada por Rusia y la parte ucraniana intentaba volver a tomar su territorio. Y esto fue usado como un arma política que dependiendo del contexto, por ejemplo, si Putin tenía algún conflicto interno sobre la opinión pública, él podía ayudar a reactivar el conflicto y así. Ahora tenemos que hablar de los motivos por los cuales surge el conflicto. En este caso, ya no el conflicto interno de Ucrania, sino entre Rusia y Ucrania, que es el tema central de esta exposición. Se puede comenzar con la oferta de la entrada de Ucrania a la OTAN, cosa que dejaría en mucha desventaja tanto geográfica como por recursos a Rusia, ya que este país es el que lo conecta con el resto de Europa y es el que conecta sus canales o gasoductos con el resto de países, es decir, el que ayuda a exportar a Rusia sus gases y petróleo y tanto a Europa como los gases y petróleo en Medio Oriente, pero mayormente los gases.
También se puede observar el conflicto armado porque en las fronteras de Rusia y Ucrania empezó a haber un movimiento del ejército ruso y bielorruso, que aunque decían que solo eran unos ejercicios, más adelante se vio la toma de Crimea, lo cual empezó el conflicto. Por yo lo ya antes dicho, los diferentes recursos naturales que posee y la ubicación geográfica, ya que si Ucrania se unía a la OTAN, esto dejaría en desventaja con el resto de Europa, ya que la OTAN podía movilizar sus armas nucleares a Ucrania y establecer bases, con las cuales Rusia quedaría indefensa ante algún ataque con espontáneo de estas regiones por cualquier razón política. Además, cabe destacar que Ucrania es uno de los únicos países que tiene lo que se conoce como tierra negra, que gracias a los diferentes nutrientes, solo en esta se pueden cultivar ciertos tipos de alimentos o se puede realizar cierto tipo de agricultura que es muy beneficiosa para el resto del mundo. Ahora vamos a hablar sobre mi opinión, recomendaciones y qué partido tomaría dentro de esto. Pues mi opinión sobre el conflicto es que al ser muy complejo y al haber muchos países involucrados dentro de este, tanto los países que apoyan a Rusia como los países que apoyan a Ucrania, pues es muy multifacético y en base a toda la historia, pues siempre hay ciertas cosas que, aunque influencian en su país, también influencian a nivel internacional, gracias a todos estos tipos de apoyos y a los recursos que brinda cada país y su ubicación geográfica, ya que al ganar Ucrania o al pertenecer Ucrania a la OTAN, hace una barrera geográfica y literal que podría incluso llegar a cortar sus relaciones con gran parte de Europa. Y pues como antes dije, la influencia de este armamento nuclear que podría ser desplazado por parte de otros países miembros de la OTAN, como puede ser el caso de Estados Unidos, a suelo ucraniano, que dejaría en desventaja mediante cualquier ataque a Rusia como tal. Y por eso se puede considerar como un tema bastante delicado del cual hay que investigar bastante y considerar bien que sería como lo mejor para cada uno. En mi caso, yo apoyaría mayormente a Ucrania. ¿Por qué? Porque viendo el desenlace, aunque Rusia comenzó con buen pie la guerra e intentaba que fuera una guerra rápida, aparte de que ellos tienen mejor armamento y formación militar, por el tiempo que se ha visto y se ha observado, pues Ucrania tiene las mayores de ganar, porque todo el apoyo militar que ha ido yendo progresivo y pues en una batalla de desgaste, que es lo que se espera ahorita, además del impacto que ha tenido en cuestiones de la moral y conflictos internos surgidos dentro de Rusia, tiene más posibilidades de que si continúa con este tipo de batalla, pueda haber un cese y poco a poco un recogimiento de las fuerzas de Rusia a punto de que ellos podrían ganar, ya que a medida que pasa el tiempo también los países que le ayudan a Ucrania, caso de los países occidentales, caso de Estados Unidos, caso de Reino Unido, caso de otros países europeos, pues tienen ciertas, además de su ayuda, reciben ciertas ventajas si este país llega a ganar. ¿Qué recomendaría en estos casos? Pues que aprovechen los recursos naturales y económicos que poseen, ya que gracias a las relaciones de los países vecinos y los intereses que tienen estos por la región ucraniana, pueden usar a favor tanto la Tierra Negra, como ya antes se dijo que es muy buena para la agricultura, como todo el armamento
que les han ido brindando. Y se sabe que la moral de el pueblo ucraniano es muy grande, es fuerte y todos apoyan al 100% el pelear por su país, lo cual es muy importante a la hora de un conflicto, cosa que al tener conflictos internos por la ayuda de, por ejemplo, Chechenia que ha tenido Rusia y mismos jefes militares, este podría decaer, además de que mucha población rusa se ha mudado o ha emigrado de su país y esto también decae un poco con la moral del pueblo. Por eso también se podría hablar de la de hacer una estrategia de propaganda en la cual intenten desmoralizar un poco más al otro bando, pero sería algo más paulatino que puede beneficiarlos en un futuro, ya que pues han ido avanzando poco a poco y de hecho han recuperado incluso terrenos que habían perdido en su propia guerra interna e independización de Donbass, que son las dos regiones que he mencionado antes. Como conclusión, lamentablemente esto, al ser un conflicto visto desde puntos generales, puede ser que Ucrania sea la pieza de ajedrez que necesitan los países de la Unión Europea o países occidentales para mantener a raya por un tiempo mayormente prolongado a Rusia, ya que al ser una guerra que se está volviendo más bien una guerra de desgaste, este ha mermado mucho su poder militar y se ha ido desangrando con el tiempo, lo cual si llega a un punto en el cual tiene que rendirse o debe rendirse porque no tiene más ninguna otra opción, sería beneficioso ya que las sanciones antes impuestas y el tratado que se puede dar para un alto al fuego no solo beneficia a Ucrania, sino a estos países que anteriormente he dicho, o en tal caso a países cercanos que podían ser riesgosos para tener como que el foco de atención de Rusia o que podrían ser atacados en un futuro. Les daría como una especie de paz. Y pues ayudaría a deshacerse de uno de los mayores rivales geopolíticos y sacarlos del tablero. Además de que con este conflicto, al quedarse aislados, China e India aprovechan en adquirir a precios mucho más bajos el petróleo, que por ejemplo, a comparación de de otros barriles de petróleo, los adquieren un $31 menor a la cantidad que en realidad se deberían vender. Además de que China podría adquirir minas, pozos petrolíferos o puertos a un precio más accesible o menor al que lo pudo haber adquirido si Rusia continúa o gana la guerra. Y pues, aunque todo se sabe, viéndolo desde un punto de vista más humano, este conflicto armado ha dado mucho de qué hablar y de qué pensar por todo el impacto que ha tenido y se puede observar dentro del territorio ucraniano, que aunque tenga muchas posibilidades de ganar, ha tenido un impacto muy grande y en general, aún así, entre los dos países se han podido contabilizar más de 200.000 muertes, tanto de personas armadas, de militares, de soldados, como de personas inocentes. Y geográficamente el impacto en las tierras, en su espacio, ha sido muy grande. Hay muchas ciudades que han sido completamente arrasadas. Y pues es algo a tomar en consideración y ser más conscientes, pero recomendaría una mayor investigación por cualquier medio que se pueda, que sea de forma didáctica y llamativa para ustedes y que tomen sus propias decisiones. Muchas gracias y este ha sido toda mi exposición.